Dice la palabra en este texto que estamos leyendo: despojaos del viejo hombre, en el versículo 22, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este texto que está aquí frente a nosotros es un texto de gran importancia. Hemos estado estudiando a lo largo de los domingos anteriores el concepto de la iglesia. Como ustedes saben, si usted viene de visita por primera vez, hemos estado hablando de la iglesia. Queremos aprender a ser iglesia, entender que la iglesia no es algo que surge de nuestra propia imaginación, no es una creación nuestra. No nos juntamos un grupo de personas en algún momento para decidir, sería bueno ser iglesia. La iglesia está en la mente de Cristo. Él ha revelado su palabra y por la palabra hay iglesia. Así que la iglesia está instituida por Dios, y esta iglesia instituida por Dios es en la que nosotros participamos. Hemos dicho con toda seguridad de que la iglesia es el grupo de creyentes. De ninguna manera pensamos que una sola persona hace iglesia. Una sola persona no hace iglesia. La iglesia la hace el conjunto de las personas. Decimos en el credo de los apóstoles, la comunión de los santos. El grupo de gente, todos nosotros constituimos la iglesia, de tal manera que uno solo no hace iglesia. El domingo pasado evaluamos algo de esto y dijimos que el Señor se había valido de la iglesia y ha dado dones a los hombres. Nos ha compartido su gracia, pero nos ha dado dones. Los dones tampoco son para ejercerlos para beneficio privado. Los dones son para el perfeccionamiento de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo ha hecho énfasis que nos tenemos que esperar unos a otros, tenemos que crecer como iglesia, de tal manera que la iglesia es absolutamente necesaria. No pensamos entonces que una sola persona hace iglesia, por lo tanto, una persona en su casa, reuniéndose, o no reuniéndose, pero estando solo en su casa, orando y cantando y teniendo un culto personal, dice, ya estoy en comunión con Dios, estoy haciendo la labor. No es cierto. La iglesia es el grupo de creyentes salvos por Cristo que se reúnen para glorificar su nombre y por supuesto para ser edificados por Él. Y en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, es donde el Señor ha repartido dones, y los dones son el ministerio de la palabra, que los dones que revisamos tienen que ver con esto, para el perfeccionamiento de los santos y la edificación de este cuerpo. Así que Pablo está haciendo énfasis en la unidad de la iglesia. Pero ahora va a cambiar un poco este énfasis. Ya está hablando de la unidad, pero lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo es que va a hablar de la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia. Un tema muy importante, porque ciertamente que nosotros somos iglesia y hemos pensado que con el solo hecho de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, cuando reconocemos que Jesús es Dios, cuando reconocemos que Él nos llamó, y como dice Pablo en el capítulo 2, versos 8 y 9, por gracia, sin que nosotros hayamos participado, pensamos entonces ya soy cristiano, ya está, no tengo que cambiar nada de mi vida, estoy completo, no necesito hacer nada. La respuesta es de ninguna manera. El Señor no solamente dice son iglesia y tienen que estar juntos, sino además nos dice cómo debemos vivir como iglesia. Ahora, yo sé que muchos creyentes conocen del Señor, vienen a la iglesia, pasan los años y no hay quien les enseñe cómo ser creyentes. Y la gente, a veces de una manera no responsable, no viene a la Biblia para escuchar qué es lo que dice Dios al respecto de cómo debe de ser la conducta de una persona que está en la iglesia. Así entonces el apóstol va a dedicar tiempo en su carta, mucho tiempo, casi todo el resto, para hablar cómo debe de ser la conducta de los cristianos, cómo debe de ser la conducta de los que pertenecemos a la iglesia. Muy importante. Ya habló de la unidad, ahora va a cambiar un poco el matiz y va a hablar sí de la unidad, pero ahora con un énfasis sobre la santidad, la pureza. Cosa más difícil, cosa más complicada.
Porque qué cómodo nosotros tenemos el cristianismo, en donde nosotros somos creyentes, venimos a los pies de Cristo, nos sentimos rescatados de nuestros pecados, pero que no me toque en mi vida privada. Yo sé cómo soy, yo hago las cosas que hago, así soy desde que nací, no necesito cambiar, esta es mi vida. Pero el ejercicio del creyente, la dinámica del creyente es una dinámica de cambio, de transformación. De tal manera entonces que Pablo nos mete en esta dinámica y nos exige una transformación y nos exige la palabra del Señor, que ya no seamos como en aquel tiempo, sino que cambiemos nuestra forma de vivir, entendiendo la verdad absoluta de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, he aquí todas son hechas nuevas. Así que entonces tenemos el compromiso no solamente de ser iglesia, sino de aprender a ser iglesia en la vida de santidad. El apóstol empieza esta sección en el versículo 17 diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Se nos ocurre que el texto ya lo hemos como leído un poco, pero el capítulo 4 que estamos estudiando en el versículo 1 también habla de andar, pero en el andar que habla en el versículo 1 del capítulo 4 dice que sí debemos andar. Ahí hay una afirmación, sí debemos andar, 4:1, pero tenemos que andar conforme a la vocación, al llamamiento de nuestra vocación. Así que debemos andar así, pero ahora cambia el discurso y dice, no anden. Pero desde luego que no está descalificando a la iglesia, está diciendo no anden, no caminen, no se conduzcan, no se comporten como dice los otros gentiles. La Nueva Versión Internacional utiliza la palabra pagano. A nosotros nos cuesta un poco de trabajo escuchar la palabra pagano. Pagano suena feo. De hecho, podemos decir así, la gente que no es cristiana decimos, es un pagano. Entonces nos sentimos muy santos nosotros. Pero la verdad de las cosas es que él dice, no anden, requiero, dice y digo en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Ahora sí dice, que ya no anden, es que sí andaban. Es que sí andaban. Les está diciendo, ustedes andan como los otros gentiles, bueno, ya no anden. Pero la iglesia andando como los paganos, la iglesia andando como los otros gentiles, ¿sí? La iglesia anda como los otros gentiles, no ha aprendido a ser iglesia. Y ese es el discurso de Pablo a los Efesios, pero ya hemos dicho que los alcances son impresionantes, porque la carta nos alcanza a nosotros y alcanzará a la iglesia que venga en el futuro, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Es una carta para todas las iglesias. Pablo entiende, y el Espíritu Santo lo sabe, que los creyentes de todos los tiempos pueden tener un cristianismo cómodo, nominal, en donde se dice en cuerpo de Cristo, en donde nos llamamos iglesia, pero que andamos como los otros gentiles. Nos conducimos como los otros gentiles. Y ponemos a Dios en nuestros devocionales y al diablo en nuestros negocios. Y andamos en la iglesia teniendo nosotros una adoración plena y absoluta, y en el trabajo somos como todos los demás. Dice Pablo, basta. Yo digo y requiero que ya no andéis como, dice él, como los otros gentiles. Ahora ustedes son gentiles renovados, son gentiles que ya tienen al Señor, ya son iglesia, pero los otros gentiles de ninguna manera. Ellos andan en la vanidad de su mente. Esos que andan en la vanidad de su mente son peligrosos. Son aquellos que tienen esta mente tan vana que están pensando, yo lo sé todo, yo conozco todo, no hay nada que yo no conozca. ¿Qué me vienen a contar a mí? Esta vanidad de la mente es muy peligrosa. Y los gentiles andan en esta condición. Los otros gentiles, los paganos, vamos, andan en la vanidad de su mente. ¿No le ha compartido usted el evangelio a alguien que diga, a mí no necesitan hablarme de estas cosas, yo estoy más allá de esto? Hay personas que dicen, yo conozco la Biblia de pasta a pasta, completa, la he leído 5 veces, pero son unos paganos, porque andan en la vanidad de su mente. Piensan que lo saben todo, pero la verdad es que no saben nada. Ahora Pablo dice, ustedes iglesia, ya no anden como ellos. Ustedes iglesia, no presuman que saben mucho, pero andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, dice Pablo, pensando que saben mucho,
no saben absolutamente nada. Están ajenos, más bien, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Piensa que saben mucho, la verdad es que no saben nada. Qué terrible sentencia. El apóstol Pablo nos está diciendo: en esto andan, pues ya no anden. En esto caminaban, ya no caminen. En esto simpatizaban, ya no simpaticen. En esto como los otros gentiles. Vanidad de la mente es tremendo. El entendimiento entenebrecido es duro. Además ajenos a Dios. Pero esto no es producto de algo que haya sucedido en la iglesia, porque nosotros somos como muy cómodos para las cosas. De repente pensamos y decimos: es que yo no voy, es que yo no hago, es que yo no tengo, y justificamos nuestra falta, justificamos nuestra ignorancia o la vanidad de nuestra mente culpando a otros. Eso es muy característico. ¿No es cierto que de repente cuando alguien tiene un problema, una falta, un conflicto: hermano, ¿por qué se comporta así? Pues yo soy así porque la hermana esta me provocó. Yo soy así porque hay que ser así para defenderse. Y normalmente no asumimos responsabilidad. Pero el apóstol Pablo está diciendo que todo esto se debe a la dureza de su corazón. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus propios actos. Cada uno tiene que hacerse responsable de su propia conducta. Estamos con el entendimiento entenebrecido y en la vanidad de nuestra mente por la dureza de nuestro corazón. Dice Pablo: no anden más así como los otros gentiles. Déjenlo, porque esto provoca que se pierda toda sensibilidad, dice el apóstol, y que se entreguen a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjese que no fue tan claro para mí este pasaje hasta que hace algunos años me enteré que en algunas iglesias en los Estados Unidos están ordenando como pastores a homosexuales. Y ellos saben mucho, y ellos estudian mucho, pero tienen el entendimiento entenebrecido, andan en la vanidad de su mente, están alejados de Dios. ¿Quién en su sano juicio con la palabra en la mano puede autorizar semejante aberración? Aquellos han perdido toda sensibilidad y se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si nos preocupa, claro. Es alarmante, desde luego que sí. Nosotros decimos: eso no nos va a pasar. Pero el que cede poco, cede poco a poco. Y cuando menos cuenta nos damos, la iglesia de repente se encuentra metida en un conflicto espiritual en donde ha perdido toda sensibilidad y se ha entregado a actos impuros. Se ha entregado a cosas que no son de Dios. Cuidado, dice el apóstol. No anden más como los otros gentiles. Sean conscientes del riesgo que esto acarrea. Cambien su vida. Porque además esto lo han aprendido de Cristo. Lo han oído. Les ha sido enseñado. Eso dice la palabra. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El Señor ha enseñado otra cosa. La revelación de Dios enseña otra cosa. No hay manera de justificar ninguna conducta en la vanidad de la mente, en el entendimiento entenebrecido, cuando la palabra está en contra de lo que se dice o lo que se predica. No andar como los otros gentiles, como los paganos, es darle la vuelta a las cosas impuras, a las cosas que son aberrantes, a las cosas que Dios odia. El Señor llama la atención en ese sentido a través del apóstol Pablo y dice así: ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Él es el maestro. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros, a diferencia de aquellos, tenemos la revelación completa. Nosotros, a diferencia de los cristianos de aquel tiempo, tenemos nosotros el canon completo. Sabemos la exigencia de Dios.
Sabemos lo que Dios pide y acabamos de leer un pasaje en Deuteronomio en donde habla de guardar los mandamientos. Es necesario hacer esta tarea. Tenemos la palabra en donde nos dice: no anden como los otros gentiles. Hagan morir lo terrenal en ustedes, le dice Pablo a los colosenses. Tenemos tarea, hay manual, tenemos dirección. El que se conduce de manera equivocada es que tiene el entendimiento entenebrecido y anda en la vanidad de su mente, jugando como juegan los otros gentiles. Tenga cuidado, tengamos cuidado, porque empezamos a justificar nuestra propia vida. Empezamos a encontrar que lo que estamos haciendo en un pecado terrible, lo justificamos y decimos: no pasa nada. Pablo más adelante va a decir: al que mienta no miente más. No deis lugar al diablo. No salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Y empieza a decir cosas importantes, porque la iglesia estaba cómoda pensando que estaba bien, que no pasa nada. El apóstol dice: no, de ninguna manera. Y habla en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice él en el versículo 22: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Pablo nos conoce, el Espíritu Santo nos conoce. Dice entonces: en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? La pasada manera de vivir es la manera que vivíamos en el pasado. Está muy fácil, ¿no? Pero la pasada manera de vivir es antes de Cristo para atrás, un paso atrás y más allá. Esto es nuestra pasada manera de vivir. Pablo ya nos dijo en el capítulo 2 que Él, el Señor, dio su vida, que nosotros estábamos muertos en pecados y delitos y el Señor a nosotros nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra está llena de conceptos que tienen que ver con dejar la vida pasada e ir a la vida presente. Pablo está hablando en ese sentido y está usando esta expresión en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Bueno, pues Pablo también a los Colosenses, que es un capítulo paralelo a este, en el capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal, dice el texto, en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y añade: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es que el apóstol está diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, ya Pablo le dijo a los colosenses: hagan morir lo terrenal en vosotros. Entonces nos toca hacer algo. Ahora, si nosotros somos cristianos y cruzamos los brazos y decimos: Señor, ya soy salvo, a ver cuándo me quitas este pensamiento impuro, eso no va a pasar. Y se queda cómodamente sentado en su sofá preferido: Señor, yo digo mentiras, y yo digo palabras deshonestas, y yo digo improperios con mi boca, y yo miento, y yo engaño, a ver cuándo me lo quitas. Eso no va a pasar. Ahora, de que Dios puede, puede. La cosa no es si puede, sino si quiere. Porque Él ha dado tarea a la iglesia y le ha dicho a la iglesia que debe de estar unida. Ustedes tienen la responsabilidad, parte en la santificación. La santificación es un proceso y el hombre tiene cosas que hacer en ese proceso. No puede quedarse con los brazos cruzados diciendo: Señor, ¿cuándo me quitas este odio que tengo? Eso no va a suceder. Dice Pablo: hagan morir en vosotros. Ustedes luchen. Acá está diciendo el apóstol Pablo, arengándonos a nosotros, dice: despojaos del viejo hombre. Es tarea de ustedes. La ira, la maledicencia, la mentira, las palabras deshonestas, las palabras corrompidas,
Ahora, si a mí un día llegan y me preguntan, pastor, ¿su iglesia es una iglesia que no tiene ninguna de estas cualidades? Yo diría que sí, porque aquí con nosotros todos somos lindos y cristianos. La cosa es verles en casa. La cosa es verles en el trabajo. La cosa es verles en la colonia. La cosa es verles en un tráfico terrible y cuando un microbusero se atraviese, que usted diga, bendito sea Dios por esto. Pero vivimos todavía con el viejo hombre. Y a veces justificamos este accionar nuestro y decimos, vivimos en un mundo caído. Le pedimos perdón al Señor y se acabó. Dice Pablo, no. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El famoso Facebook es una cosa increíble, porque de repente buscando a mis hijos me encuentro con otros jóvenes, con un lenguaje que ni se imaginan. Y uno piensa, ¿dónde está hacer morir lo terrenal en nosotros? No solo jóvenes, cualquiera, ¿Dónde estamos parados? ¿Cuándo entendemos que no tenemos que seguir siendo como los otros gentiles? ¿Cuándo tenemos nosotros que entender qué tiene que pasar para que nosotros entendamos que tenemos que despojarnos del viejo hombre? ¿Qué tiene que suceder para hacer morir lo terrenal en nosotros? Es una tarea de la iglesia para vivir en santidad. Dice el apóstol entonces, esa pasada manera de vivir tan terrible, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y añade, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que su mente sea cambiada. ¿Cómo se va a cambiar la mente? ¿Cómo se va a renovar? La mente y el corazón están estrechamente ligados. Y cuando el corazón cambia, la mente cambia, hermano. Cuando el corazón el Señor lo ha modificado y lo ha convertido de piedra a carne, el corazón cambia. Y si el corazón cambia, la mente cambia. Un creyente que dice, mi corazón ha sido transformado, pero sigo pensando en impurezas, dude si quizás su corazón ha sido cambiado. Cuando el corazón es modificado, la mente cambia. La mente del creyente es otra. Entonces nuestra mente está cautiva a la mente de Cristo. Entonces nuestro pensamiento es santo. Y cuando no lo es, nos entristecemos y venimos delante del Señor para pedirle perdón con un corazón contrito y humillado. No porque no queda de otra, pero nosotros somos conscientes de que un corazón cambiado implica una mente renovada. Pablo dice, hagan esto. Busquen que su mente sea renovada. Renuévense en el espíritu de su mente. Ahora, no podemos solos. Ninguno puede solo. Necesitamos del Señor y necesitamos su palabra, que su palabra es vida, que su palabra es ejemplo, que su palabra es dirección. La palabra es la que nos dice, la que nos indica, la que nos lleva de la mano en esta vida de santificación a partir de la salvación. Tenemos que cambiar nuestra mente. Y si nos vamos a despojar del viejo hombre, bueno, pues tenemos que vestirnos nuevamente. Y dice el apóstol, y vestíos del nuevo hombre. Bueno, nos ha dicho que nos despojemos, ahora nos dice que nos vistamos. Esta, por supuesto, da la idea de vestirse y desvestirse, o más bien desvestirse y vestirse. Es muy importante el concepto y es claro, porque cuando yo me visto de alguna manera me comporto de acuerdo a cómo me visto, ¿no es cierto? Es decir, que si yo me visto como doctor, hablo como doctor, digo palabras de doctor, camino como doctor y presumo como doctor. Pero si salgo del médico, del hospital y me pongo mi uniforme de futbolista, pues entonces ahora me porto como futbolista, camino como futbolista y hablo como futbolista.
Depende de la ropa que tengamos, es como nos conducimos. Ahora yo estoy de traje y de corbata, que no me gusta mucho la corbata, pero aquí estoy muy responsable con mi corbata. Estoy aquí y entonces yo hablo como pastor, me conduzco como pastor, predico como pastor. Pero llegando a casa me quito mi ropa de pastor y me pongo mi ropa de casa. Y ahí entonces me conduzco como si fuera yo un padre amoroso de familia. Ahora, como me vista, me conduzco. Ahora, si estoy vestido, dice Pablo, del nuevo hombre, de la nueva humanidad cambiada y renovada y regenerada, si estamos vestidos con esta condición, conduzcámonos con la condición con la que nos hemos vestido. En todos lados, a toda hora, con todas las personas. Dice él, vestíos del nuevo hombre. Este nuevo hombre no es un hombre que fue vestido o se viste por sí. Dios tiene que ver. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre es un hombre que fue creado. Somos creación de Dios. Él nos creó, dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos ha creado a nosotros y como nos creó como Él quiso crearnos. Pero además, nosotros la iglesia, a nosotros nos creó en la justicia y santidad de la verdad. Nos ha dado la salvación. Pudiésemos traducirlo quizá como verdadera justicia y santidad. La justicia y la santidad son necesarias para el pueblo de Dios. La justicia y la santidad son imprescindibles para la iglesia. La justicia y la santidad tienen que ver con la conducta del creyente, porque la justicia se puede entender entonces de dos maneras. Cuando hablamos de justicia podemos entenderla como hacer lo que es justo, correcto, lo que encaja en el molde. Aquí está la palabra y hago justo lo que la Biblia dice. Pero también la justicia tiene que ver con esa justicia de Cristo imputada en mí. Ahora yo soy justificado por Cristo. Y si Cristo vive en mí, pues entonces yo soy capaz de hacer morir lo terrenal en mí y poder vivir una vida de santidad. Así que la justicia de Dios imputada en mí, la justicia de Dios que me da a mí y que me hace hacer justo lo correcto, es lo que se requiere de la iglesia. Y fuimos creados nosotros, los creyentes, para eso. Vestirme del nuevo hombre entonces implica entender que nosotros fuimos creados en la justicia, pero además dice la palabra y santidad. A mí me va a dar mucha vergüenza el día en que el Señor me lleve ante su presencia y entonces pese mi santidad y me vea y me diga: tú eras salvo por gracia, explícame, cuéntame, detállame tu vida de santidad. A lo mejor tendré un cuaderno lleno, pero 8 millones de cuadernos diciendo lo contrario. La vida de santidad es importante. La vida de santidad es aquel acto que el Señor hizo para nosotros al declararnos santos. Al declararnos santos nos ha apartado del mundo para Él con un propósito especial. Al hacer a la iglesia santa la ha hecho una iglesia apartada del mundo, en donde tenemos que ser sal y luz, en donde tenemos que predicar el evangelio, en donde tenemos que hacer una conducta adecuada a los hijos de Dios. La vida de santidad no es solamente que nos llamen santos, no es solamente que nos digan que somos cristianos. La vida de santidad requiere un esfuerzo día a día de mostrar que el Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. La vida de santidad es de todos los días. La vida de santidad no se vive solamente los domingos. Todos los días, a toda hora, en todos los lugares. Dice Pablo: vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos entendido que la iglesia no solamente tiene que estar unida, sino que además se le exige una vida de pureza y santidad.
No solamente debemos de permanecer juntos y esperarnos unos a otros, sino tenemos que exigirnos a nosotros mismos una vida de santidad. Y usted que escucha el sermón cada domingo, no es tan importante que diga, qué bueno estuvo el sermón. Es más importante que cambie su vida, que modifique sus hábitos, que viva una vida de santidad. Que se despoje del viejo hombre y que se vista del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre amoroso, nosotros somos tu pueblo. No queremos andar como los otros gentiles, pero nos sale muy bien. Pedimos, Señor, que tú nos des la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, para que no tengamos la vanidad de nuestra mente, el entendimiento entenebrecido, la dureza del corazón, que no perdamos la sensibilidad, que no empecemos a cometer todo acto, Señor, todo acto de injusticia, todo acto de impureza. No hemos aprendido así de Cristo. No hemos oído algo distinto. El Señor nos ha enseñado. Jesús nos ha dicho cómo debemos conducirnos. Padre, queremos despojarnos del viejo hombre. Queremos dejar nuestra manera de vivir, la pasada manera de vivir. Renovar nuestra mente. Vestirnos del nuevo hombre, de acuerdo a como tú nos creaste, en justicia y santidad de la verdad. Así que, Señor, a tu iglesia, danos las herramientas necesarias, el entendimiento, la sabiduría, para que caminemos en el mundo como iglesia, no solo unidos, sino santos. Así queremos andar y agradecemos que tú estés con nosotros para darnos todo lo que necesitamos para cumplir este propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y repetimos la bendición que está en los órdenes de culto y que dice juntos: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20-21. Reciban la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Puede sentarse.